tenemos este súper tema que se llama No hay juicio para el creyente. Ay, ¿Por qué vamos a decir esto? ¿está Porque fuerte? muchos creyentes todavía viven en la confusión, como siempre decimos aquí, de si el juicio y la ira de Dios va a ser para ellos, Sí, si claro. ellos van a estar en ese momento, claro. no, si Jesucristo viene, si ellos se van o se quedan, no saben si tienen ese vuelo comprado, ¡Uepa! manita. Y ese vuelo ya está reservado y comprado En el y no nombre se de lo van a dar a Jesús. más nadie, En amén. el nombre de Jesús. Entonces, como creyente, nunca debe pasar por tu mente de que el juicio y la ira de Dios es para ti. Incluso Dios, manita, Dios es bueno. no quiere ni siquiera que su ira y su juicio caiga ni siquiera con el que aún no es un no creyente, que es aquella persona que aún todavía no ha aceptado a Jesucristo. Amén. Entonces, estamos en el tiempo favorable. Amén, gloria a En el Dios. tiempo de la dispensación de la gracia. Quiere decir Wow. que Dios no está irado con nadie en el mundo. Mira, con nadie. Él quiere, ¿verdad? Que su gracia, que su favor inmerecido, que es en Jesucristo, lo acepte todo el mundo. Y esa es la maravilla Amén. de entender a lo que Jesucristo vino. Y si hay misericordia, manita, hasta para el que no ha creído todavía, Wow. ¿cuánto más no será la misericordia Aleluya. para el que es hijo? Ya, entonces Amén. me llegó este ejemplo tan lindo de imaginarse un banquete de un rey que un rey preparó, ¿verdad? Y que hay tanta abundancia y tanta comida y tanta bendición que da hasta para esparcir la comida y la bendición afuera del reino. O sea, afuera del palacio, de lo que no están en su corte, ¿verdad? Amén. Y entonces, si esa bendición es tan grande que da hasta para los que están afuera, que coman en abundancia y todo, imagínense, para los que están adentro. Amén. La gracia está para el mundo entero. Amén. Y cuando ya tú aceptas a Jesús, entonces, hermano, eso está ahí desbordado para usted en gracia y favor y misericordia y bendiciones. Amén. Amén. Y dice en Romanos, vamos a ver este versículo 5, del 7 al 8. Dice así: difícilmente habrá quien muera por un justo o por una persona buena, por ejemplo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, Wow. Me encanta. en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por Aleluya. nosotros. Amén. Pero ¿por nosotros quién? ¿Por los creyentes? No, por el mundo entero. Amén. Por el mundo entero. Y dice ahí que no fue por los buenos, porque difícilmente habrá quien muera por un bueno. No fue por los buenos, fue por los que estaban, los ¿verdad? pecadores. Pecadores Amén. perdidos. Amén. Y dice Claro. en Tito 2, 11 al 14, si tenemos ese versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Wow. De todos los hombres. Y cuando la Wow. palabra dice hombres, habla de hombres y mujeres, amén. pero lo dice así del hombre, ¿verdad? Amén. Sabemos que en ese gran regalo que tenemos en Jesús, no es como una salvación universal tampoco, manita, que Dios envió a no, Jesús a claro, morir por el no. mundo y que ya ahí todo el mundo está salvo. Sí, porque incluye esa es otra creencia y que errónea. No cambiemos la palabra tampoco para que se quede claro. Eso es una salvación para todos los hombres, pero que tiene un requisito. Tienes que aceptarlo. Amén. Es un regalo y tú tienes que hacerlo tuyo, tomarlo. El que no lo toma, pues no lo tiene. Se tiene que aceptar y ese regalo es Jesucristo Amén. y su salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice en 2 de Pedro 3:9? Vamos a ver qué dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, de volver otra vez, de buscar su iglesia. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Wow. Entonces ahí está el que Jesucristo no quiere que caiga la ira de Dios sobre nadie, ni el juicio. Él quisiera que la tierra entera reconozca que Jesucristo es el Señor, lo acepten y sea salvo. Porque eso, Amén. Esa fue como el modo que Dios dijo, ¿cómo lo salvo? Y Él dio
la salvación en esa vía. Él quiere que acepten esa vía que Él dio. Por eso yo siempre comparo a Jesús, ¿verdad?, con el arca de Noé. Jesús es como el arca, que Él quiere que todos entren y se salven. Ay, pero hay wow. que hacer algo, hay que entrar. Wow. Quedándose afuera, no, hay que entrar. Entonces en Jesús se entra, se Amén. acepta, porque Él quiere eso para todo el mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ay, de que ya no podemos ir. Se acabó el podcast ahí. Como diría el pastor después de la oración. No podemos ir para la casa. Eso Con está. un solo versículo nos vamos. Está maravilloso. Eso está Amén. tremendo, hermoso. Y yo sé que tú dices que eso es un regalo. Amén. Jesús es nuestro regalo, nuestro mayor regalo, el regalo más grande que ha podido recibir el mundo. Se llama Jesús. Y es muy interesante que tú dices que realmente lo tenemos que aceptar, porque hay a personas que se le hace sumamente difícil aceptar este regalo. Y yo estoy segura, manita, que todavía hay personas que se tienen que estar preguntando. Pero entonces, ok, ¿y qué juicio entonces queda para el creyente hoy? Y pues yo quiero hacer referencia a un versículo, Juan 16, que no lo tenemos aquí en pantalla, pero quiero hacer referencia brevemente a este versículo donde Jesús dice en Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y esta parte es la que quiero resaltar, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Amén. ha sido juzgado. Entonces, Jesús en este versículo, en esta partecita, cuando dice de juicio, no se está refiriendo ni al creyente ni al no creyente. O sea, Jesús hablaba específicamente del príncipe del mundo, como lo dice, que es el diablo. Ustedes saben que en los tiempos de Adán y Eva, Dios le dio el dominio del mundo a Adán y Eva. Sin embargo, cuando Adán pecó, en ese momento le entregó ese dominio al diablo, realmente. Lamentablemente entregó ese poder y ese dominio que Dios le había dado a ellos, se lo entregó al diablo por caer en el pecado. Entonces, por eso es que hoy en día realmente vivimos en un mundo caído. Amén. Es lamentable, pero vivimos en un mundo caído. ¿Y qué pasa a consecuencia de esto? Vemos, yo creo que yo no tengo, ¿verdad?, que sentarme aquí a narrar muchas cosas. Yo creo que con encender la noticia, mi hermana, y ver unas cuantas cositas, vemos realmente en el estado que está esta sociedad y que está este mundo. Uno prende la noticia y lo que ve es tiroteos en escuelas, violencia por todos los lados, guerras, terremotos, enfermedades, desastres naturales que se acabó. Y a mí me da mucha tristeza cuando escucho a personas que realmente lo primero que quieren decir es, ¿y dónde estaba tu Dios cuando pasó X cosa? Pues estas no son obras de Dios. No. Vuelvo y repito. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que realmente está caído. O sea, está caído, está perdido y estas son obras del diablo, no de Dios. Entonces, algo que es muy, muy importante recalcar y señalar, porque a las personas les encanta hacer esta pregunta, especialmente a los cristianos cuando oyen una noticia, ay, ¿tú Dios dónde estaba ahí? Dios estaba fuera de los corazones de esas personas, eso es lo que yo digo, estaba fuera del corazón de la persona que cometió X acto. Sí, porque esos actos reflejan el estado, claro, el corazón lejos de Dios. Amén. Que tiene el ser humano. Eso es lo que yo digo, Dios estaba fuera de ese corazón de esos seres humanos que cometen estos actos atroces. Yo estoy segura que una persona donde Dios habita en su corazón no comete este tipo de cosas de las que vemos. Entonces,
solamente recalcar esa parte, que realmente estas no son obras de Dios, sino del diablo, porque vivimos en un mundo caído a consecuencia del pecado. Eso, y es tan triste, como tú decías, Yacania, cuando vemos que pasan cosas por consecuencia del mundo caído y del príncipe de este mundo, que lo dice la palabra, Amén. que es Satanás, y vemos que con facilidad, por el desconocimiento de la palabra, tantas personas, incluso hasta cristianos, ponen esas cosas en Dios. Pero Oh, yo sí, creo claro. que es más el que no conoce la palabra que pone eso en Dios. Porque, por ejemplo, Bueno, cuando esa pasó fue la voluntad de Dios y esa es su voluntad, dicen así. No, pero más como cuando me dio mucha tristeza, y lo voy a decir aquí porque sé que va a ser de claridad para personas. Amén. Me dio mucha tristeza cuando pasó el caso en Texas, que se inundó rápido de agua y todo eso. Creo que el gobernador había dicho algo. Ay, manita, No solemos sí. hablar de nadie aquí ni nada de eso, pero para yo explicar qué me pasó en una carnicería. Sí, claro. Cuando llego a la carnicería, hago este tema tan triste, que con Dios no se juega. Ay, Que sí, Dios la man. paga duro, Dios la baja duro. Ay, y ese manita, yo lo gobernador escuché también. se metió con Dios Ay, y Dios sí. agarró y mató a todo el mundo ahí en ese aguacero. Niños y de todo, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Yo por me Dios? quedé fría. Fría. Y yo no suelo hablar ni discutir con la palabra con nadie en ningún lugar público, pero yo no podía. A mí me ardía el pecho, a mí me ardía todo. Yo digo, yo no voy a dejar a mi Dios en vergüenza aquí. ¿Qué pasa? Amén. Yo tengo que abrir mi boca ahora mismo. Yo le dije, Amén. mira, mi amor, con mucho respeto, discúlpame. Eso es obra de Satanás. Eso no es obra de Dios. Y Dios, para castigar a una persona, que no es que está Que no castigando anda ahora castigando, mismo, porque claro, dijimos o sea. en el podcast pasado que estamos bajo la dispensación de la gracia, Amén. que Dios no está en ira con nadie ahora mismo. Amén. Que dice la palabra que viene el tiempo de la ira de Dios. Solamente Dios lo sabe cuando eso viene, pero ahora mismo Dios está en dispensar su gracia, Amén. favor inmerecido Amén. y amor. Pero yo le dije, no, eso no es de Dios. ¿Y cómo es posible que Dios, por algo que dijo alguien, pues Dios no es lunático, Con Dios no su se levanta de pueblo. su trono, dijo, Ay, esto es aburrido, mata a par de gente que hoy Ay, dijeron algo de mí, eso es imposible. Eso no viene del Señor. Entonces, Me da yo mucha me imagino a tristeza. Satanás riéndose hasta con la última muela porque dice, ahora se lo pegaron a Dios. Eso no es de Dios. Claro. Que toda esa vida mueran así de repente porque alguien dijo algo. Eso fue un desastre natural. Pero porque alguien dijo algo y Dios lo va a castigar a él. Mira que falta hasta la lógica. Yo le dije, pero ¿dónde está él? Él está vivo y Él está en está su casa. bien. Entonces, ¿cuál fue la ¿Cuál ira fue de la- Dios? cuál fue el castigo? Si él Claro. fue que hizo el mal, ¿cuál fue el castigo? Exacto. Que le castigaron el El Estado. pueblo, Mentira. no. Y quien murió fueron los inocentes. Mentira del diablo. Y eso no Solamente tuvo del que diablo. ver con Dios. Claro. Entonces son estas cosas que no podemos seguir poniéndolo en Dios. Amén. O que Dios lo hizo, porque Dios no está así. Dios, con todo su respeto, Dios no está lunático ni se para de su trono, hace una cosa un día, porque Claro. ya Él declaró lo que hay en el mundo. Claro. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Mire, toda la ira de Gloria a Dios, Dios. fue volcada en el cuerpo de Cristo en la cruz. Eso fue tan fuerte que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue fuerte lo que Jesús sintió. Hay una película que lo pone muy lindo. O sea, que lo pone muy ilustrado, que recoge como toda la oscuridad del mundo. wow. Hace un torbellino y cae sobre el cuerpo él. de Cristo. Wow. Todo lo que nos tocaba cayó Amén. en Cristo. Amén. Y Dios reconcilió al hombre con él por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Entienden ese amor tan perfecto? Entonces, nada negativo y cosas extrañas que estén pasando en el mundo no es culpa de Dios. Y Jesucristo no vino a eso al Amén. mundo. Él no vino a castigar las vidas, a traer la enfermedad para que la gente venga Amén. a Dios, a dejarte inválido para que tú Sí, vengas eso es a otra Dios. cosa también. ¿Eh? Eso es otra cosa que dicen, no, él o te trae por amor o te trae por dolor. No, Dios Ujú. no ande en eso. Dios. Vamos a orar por todos ustedes ahí. Gracias, Señor, Gracias, porque Señor. tu palabra es vida, es medicina a los huesos, porque tu palabra es un refrigerio. Le da sabiduría al sencillo. ¡Wow! Aleluya. Aleluya, porque viene de la sabiduría del cielo. Santo eres, Bendito Señor eres, Señor Jesús. Te damos gracias por aquellas personas que van a tener ese amor, ese deseo, ese fervor de leer tu palabra, de entender el nuevo pacto, de entender cuáles son sus promesas, qué fue lo que tú sellaste con su sangre para ti, de entender cuál es su herencia, porque a cualquiera que le den una herencia terrenal, va a querer que un abogado le lea todo lo que le toca. Amén. Asimismo, tú
ahí. Interésate por saber cuál Gloria es a esa Dios. herencia que Jesús nos ha dejado. ¿Qué fue lo que Él me dejó? Déjame enterarme de Aleluya. esta riqueza que yo tengo en Él. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Porque te hiciste pobre para hacernos nosotros ricos. Dejaste tu reino allá en el cielo para venir a morir por nosotros. Qué amor, qué bendición. Gracias por tanto, Señor Jesús. Y si tú entendiste este mensaje, si tú quieres abrir las puertas de tu corazón, ábrela, empieza a caminar con Él, dile a entender tu palabra. Espíritu Santo, guíame, guíame en Aleluya. el conocimiento perfecto del Señor y verás que tu vida se va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria en Él, en el poder del Señor en Aleluya. ti, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo he sentido una presencia Ay, santo, el Señor hermosísima. es bueno. Hablar de la Wow, palabra. aquí el día de hoy. Hermosa, hermoso eres. Alabado Sí, Señor seas, Jesús. Señor Jesús. Gracias por dejarnos, darnos el privilegio de compartir esta palabra con ustedes Amén. el día de hoy. Te pedimos que si para ti esta palabra fue de edificación, Sí, Señor Jesús. si llegó a tu corazón y pudo aportar algo de bendición, te pedimos que lo compartas con otra persona que también pueda ser bendecido. Amén. Te pedimos que le des like. Y también queremos invitarnos a nuestra iglesia para que continúen aprendiendo y escuchando la palabra. Nuestra iglesia Nuevas Buenas, que está localizada en New Jersey. Por ahí tenemos también la dirección. Estamos en el 540 de Charlotte Boulevard. Por ahí estamos todos los domingos a las 3 de la tarde con nuestro pastor Luis Antonio Valera, que siempre comparte estos mensajes llenos de gracia, de bendición y de esperanza en Cristo Jesús. Ven a las 2:30 si tú quieres para que compartimos un rico café. Amén. Y ahí te esperamos con los brazos abiertos para que continúes creciendo en esto que es tan hermoso, este regalo. Amén, Amén. amén. Así que muchas gracias por haber compartido este día con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Bye, bye.